Inglaterra y México tienen algo en común, el fútbol. Su historia nació en Pachuca, donde ingleses llegaron para trabajar en las minas. Además, el país de la Rosa tendrá una nueva oportunidad para quitarse de encima una maldición que parece seguirlos en territorio mexicano. Pero vamos por partes. Hay estadios que guardan recuerdos, otros conservan leyendas y luego está el Estadio Ciudad de México, un escenario donde la historia del fútbol ha cambiado para siempre en más de una ocasión. Con la misma sede de fondo, Inglaterra volverá a encontrarse con su pasado cuando enfrente a México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un choque que promete ser mucho más que un partido. Para los Tres Leones, disputar un mundial en nuestro país jamás ha sido una experiencia cualquiera. Cada visita ha estado marcada por episodios que terminaron convirtiéndose en heridas difíciles de cerrar. Ahora, a 4 décadas de su última aparición mundialista en suelo mexicano, tendrán una nueva oportunidad para quitarse de encima una maldición que parece perseguirlos. Primero, la de no pasar de cuartos de final en suelo mexicano y la de no poder coronarse en 60 años. La relación entre Inglaterra y los mundiales celebrados en México está lleno de contrastes. Ha celebrado victorias importantes, pero también ha sufrido algunas de las derrotas más recordadas en la historia de la justa más importante en el fútbol. Inglaterra llegó al Mundial de México 70 como campeona tras conquistar el título 4 años antes, cuando el evento se llevó a cabo en su tierra. En la fase de grupos, que tuvo como sede nada más que Guadalajara, los ingleses derrotaron a Rumania y Checoslovaquia, aunque cayeron por la mínima ante el Brasil de Pelé en uno de los partidos más emblemáticos del certamen. De esa Copa del Mundo se recuerda la tajada del siglo, que quedó inmortalizada en Guadalajara. El portero inglés Gordon Banks realizó una intervención extraordinaria ante un potente remate de cabeza de Pelé en el duelo entre Inglaterra y Brasil. El periódico El Informador lo describió como un suspiro detenido en todo el Estadio Jalisco, una escena que sintetiza la magnitud de lo vivido en la cancha tapatía y que después de décadas sigue siendo referencia obligada del torneo. La aventura terminó en los cuartos de final disputada en el Estadio Municipal de León, después de tomar ventaja 2-0 frente a Alemania Occidental. Los ingleses vieron cómo los alemanes protagonizaron una remontada histórica para imponerse 3-2 en tiempo extra y arrebatarles el sueño del bicampeonato, una hazaña que solo Brasil e Italia han logrado en casi 100 años de historia del torneo. 16 años después, Inglaterra regresó a México y volvió a escribir páginas que nunca se borraron de los libros, aunque esta vez fueron plasmadas en el estadio donde se verán las caras con los nuestros este próximo fin de semana, el Ciudad de México. Tras superar una complicada fase de grupos en Monterrey, donde perdió contra Portugal, empató sin goles contra Marruecos y venció por 3-0 a Polonia, Inglaterra goleó con el mismo marcador a Paraguay en los octavos de final, gracias a un doblete de Gary Lineker. Todo parecía encaminado hacia una nueva ilusión y la conquista de la Copa, 20 años después de su único título. Sin embargo, en los cuartos de final apareció la figura de quien se volvería leyenda después, Diego Armando Maradona. En aquella tarde que quedó grabada para siempre, el 10 argentino marcó los 2 goles más recordados en la historia de las Copas del Mundo. Primero, la polémica mano de Dios, y apenas unos minutos después, el inolvidable gol del siglo. Con esa actuación magistral, Inglaterra volvió a despedirse del Mundial en territorio mexicano. Pero la historia de Inglaterra en los mundiales celebrados en México no se escribió únicamente en el Estadio Ciudad de México. Cada sede dejó una huella distinta en el recorrido de los Tres Leones entre triunfos, derrotas y empates. La selección de Inglaterra tendrá una nueva oportunidad, y lo hará precisamente en el mismo escenario donde Maradona y Argentina frustraron su camino al título en el 86. Ahora buscarán cambiar la historia en el estadio donde vivió una de sus eliminaciones más recordadas, mientras persigue una Copa del Mundo que se le ha negado durante casi 60 años. Este partido estuvo marcado por factores externos e internos que adornaron la victoria de los albicelestes por 2-1. Ambas escuadras se encontraron 4 años después de la Guerra de las Malvinas, librada entre ambas naciones. Además, existió un antecedente de rivalidad futbolística luego de la final del mundo del 66, en la que Inglaterra salió victoriosa sobre Argentina. Frente a un estadio que se espera repleto y a una selección mexicana decidida a hacer valer la localía tras firmar un paso perfecto en el Mundial 2026, Inglaterra intentará demostrar que el pasado debe quedarse atrás. Del otro lado estará el Tri, dispuesto a seguir alimentando entre la afición mexicana esa ilusión resumida en una frase que ha acompañado la justa: y sí. Además, México nunca ha perdido con los ingleses en suelo azteca. Una estadística que luce alentadora a favor de México, previo a los octavos de final de la Copa del Mundo. El tricolor ha enfrentado a Inglaterra en 3 ocasiones dentro de territorio azteca y no ha sufrido derrota alguna. La primera vez que ambos se toparon en el suelo azteca fue en mayo del 59.
en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Ese fue un encuentro amistoso en el que el combinado local se impuso 2-1 gracias a goles de Raúl Cárdenas y Francisco Hernández. El segundo antecedente se registró en junio del 69, durante un duelo amistoso que terminó sin goles en el Coloso de Santa Úrsula. Dicho encuentro reunió más de 100,000 personas en las gradas y fue dirigido por el silbante Albero Tejada. En 1985 se organizó la Copa Ciudad de México, también conocida como Copa Azteca 2000. Esto con el propósito de afrontar duelos de preparación para la justa mundialista del próximo año. En dicha competencia, el Tri derrotó a su rival por la mínima con la solitaria anotación de Luis Flores en el Estadio Azteca. Y es entonces que después de 4 décadas, la selección de Inglaterra volverá a México para buscar su primera victoria ante el anfitrión de este mundial en condición de visitante. Un conjunto plagado de estrellas como Jude Bellingham, Harry Kane, Marcus Rashford y más. Se presentarán en la cancha del Estadio Ciudad de México en busca de un boleto para los cuartos de final. México e Inglaterra se reencontrarán en la cancha el domingo, pero su vínculo en el fútbol nació hace más de un siglo entre minas, neblina y un pueblo de Hidalgo que cambió la historia. Mucho antes de que un estadio lleno cantara el nombre de México, antes de las camisetas de selecciones y antes de que el fútbol se convirtiera en una identidad nacional, hubo un pequeño pueblo en las montañas de Hidalgo, donde un grupo de mineros ingleses comenzaron a patear una pelota durante sus descansos. Ese lugar fue Real del Monte, hoy conocido como Mineral del Monte, un pueblo rodeado de neblina, calles empedradas y una historia que conecta a México con Inglaterra desde el siglo XIX. La rivalidad entre las dos naciones tiene una raíz mucho más antigua que cualquier partido internacional. La historia comenzó casi 2.700 metros sobre el nivel del mar, entre minas de plata y trabajadores que llegaron desde Cornualles, una región del suroeste inglés. Los mineros británicos arribaron a Hidalgo en 1824, después de que empresarios ingleses buscaran recuperar la industria minera mexicana, golpeada tras la independencia. Entre herramientas, maquinarias y nuevas costumbres también viajaron sus tradiciones, una de ellas el fútbol. Al principio era un juego extraño para los habitantes locales. Los ingleses lo practicaban entre ellos en sus tiempos libres, pero poco a poco los mexicanos comenzaron a acercarse a esa nueva forma de competir. Cuando llegaron los mineros empezaron a jugar entre ellos durante sus descansos y luego involucraron a los mexicanos, a quien al principio les pareció extraño, pero comenzaron a jugar e interactuar, explicó Brasil Ordaz, historiador del fútbol en el Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca. En un terreno cercano a la mina Dolores, donde hoy existe un estacionamiento, se disputaron algunos de los primeros partidos entre ingleses y mexicanos. Una placa recuerda ese sitio como uno de los lugares donde nació el fútbol mexicano. El pueblo incluso conserva una frase que resume esa herencia: el fútbol en México nació en un lugar cercano al cielo. La historia no quedó en simples partidos entre trabajadores. En 1892, técnicos, ingenieros y mineros británicos fundaron el Pachuca Fútbol Club, una institución que con el paso del tiempo sería reconocida como la cuna del fútbol organizado en México. La comunidad de Cornualles tenía una fuerte tradición deportiva. Primero llegó el cricket y después el fútbol, dos deportes que compartían jugadores y espacios. Los clubes de fútbol surgieron de los clubes de cricket. Algunos eran intercambiables y los jugadores de cricket eran también futbolistas. En 1895, el Pachuca Cricket Club, el Pachuca Fútbol Club y el Velasco Cricket Club se unieron para formar el Pachuca Athletic Club, una organización que ayudó a consolidar el deporte de la región. Poco después, el fútbol comenzó a salir de Hidalgo. Aparecieron equipos en Veracruz y otras zonas del país, hasta formar la primera liga reconocida de fútbol mexicano en 1902. Pachuca ganó el campeonato de la temporada 1904-1905, mientras otros clubes como Orizaba también reclamaban ser parte del origen del fútbol nacional. Los aficionados del Pachuca suelen mostrar un tifo con la imagen de un minero que sostiene un pico en la mano y un paste en la otra. A su lado aparecen las banderas de México y Cornualles, recordando que el fútbol mexicano tiene una raíz que cruzó el Atlántico. El primer jugador mexicano del Pachuca llegó en 1908. David Islas fue invitado al equipo por Alf Crowell, hijo de un minero de Cornualles que se convirtió en uno de los personajes más importantes de aquella etapa. Crowell ayudó a romper barreras dentro de un deporte que había llegado con extranjeros, pero poco a poco comenzó a pertenecerle a México. Con los años, aquel club fundado por mineros desapareció y volvió a aparecer varias veces hasta convertirse en el Pachuca moderno, campeón de México y representante internacional. Pero la memoria permanece. Cada partido del Pachuca, cada aficionado que llena el Hidalgo y cada encuentro de México contra Inglaterra carga con una historia que empezó en un pueblo minero, donde una pelota llegó junto con los trabajadores británicos. Y cuando el balón comience a rodar el domingo 5 de julio a las 6 de la tarde en el Estadio Ciudad de México, no solo estará en juego un boleto a los cuartos de final, también comenzará un nuevo capítulo de una historia que Inglaterra buscará reescribir y que México intentará convertir en otra noche inolvidable para su afición.